tendría que presentar, si hiciera una presentación en condiciones de Beatriz Sarlo, sería larguísimo. Simplemente voy a decir dos cosas o tres. Larguísimo leer sus múltiples publicaciones, sus múltiples libros. Hay algunos que nos han interesado durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, hoy recuperaba de mi biblioteca un libro que se ha fotocopiado mucho en Alicante porque no existe forma de adquirirlo muchas veces, que es Una modernidad periférica, Buenos Aires 1920 y 1930. De ese libro, que las personas que han sido alumnos y alumnas mías, por ejemplo, Valero, han tenido que trabajar durante mucho tiempo, escribía una vez yo en un trabajillo mío en un libro que se llama Ciudad y Literatura en América Latina, decía lo siguiente: sobre la complejidad de una ciudad, en la parte de metodología, sobre la complejidad de una ciudad contemporánea, es destacable el análisis que de Buenos Aires 1920 y 1930 realiza Beatriz Sarlo. Su libro mantiene, a través de un teatro urbano incesante, escritores, artistas, periodismo, publicidad, la construcción de un reflejo de ciudad en el que la literatura da cuenta de su transformación e incluso, lo explicaré más adelante, de su fundación a través del arte y la literatura. El continuo cultural que se refleja y comenta resulta ejemplar para entender un dinamismo extraordinario en la recreación urbana. Con esto quiero decir que son libros que han servido para mucho en nuestra universidad. Se han hecho incluso tesis que tienen que ver en parte con el mundo que Beatriz Sarlo creó. Siempre cito otros trabajos de ella que recomiendo a los alumnos encarecidamente. Están en la biblioteca. Borges, un escritor en las orillas, también por una visión del Borges urbano. Para algunos alumnos que están aquí, sé que les interesa, sus 7 ensayos sobre Walter Benjamin son esenciales, o La ciudad vista, mercancías y culturas urbanas. Estoy corriendo mucho, insisto que les podría hablar de la relación de Beatriz Sarlo a través, por ejemplo, del periodismo, con un pensamiento crítico activo en Argentina que está confrontándose continuamente con elementos que rechaza de la sociedad. Les podría hablar de Beatriz Sarlo y la formación de un pensamiento crítico latinoamericano en Argentina, que sería un tema muy largo, pero es mejor que nos hable ella ya y así la oímos a ella, que es lo que queremos. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores, a Roche, a Eva, que han sido de una amabilidad extrema, y a ustedes, que son más amables todavía en estar acá después de días realmente largos. Iban a comenzar por algunas imágenes, pero ustedes no las necesitan. Quizás alguno de ustedes haya visto una ballena expuesta en un museo dentro de una especie de escaparate, que es obra de un artista inglés que se llama Damien Hirst. Quizás hayan visto en internet, si no lo pueden ver, a Damien Hirst, hayan visto una calavera recubierta de brillantes que se vendió en 3 millones de libras esterlinas. O sea que compite con los grandes, Damien Hirst. Y es el artista más distinguido del mercado de arte, distinguido económicamente, ¿no?, del mercado de arte contemporáneo. Si nos vamos 5 o 6 años antes, uno podría nombrar a un artista, 10 años antes, uno podría nombrar a un artista también inglés, Starling, que ganó el premio más importante de arte que hay en Inglaterra, el más importante, haciendo una obra de buena conciencia ecológica. ¿Qué hizo Starling? Se fue a Suiza, desarmó una cabaña de madera, convirtió esa cabaña de madera en un botecito, condujo su botecito hasta la costa y navegó hasta Londres con el botecito. Cuando llegó a Londres, se apersonó a las galerías nacionales donde iba a mostrarse el premio Turner, quien lo ganara, y armó de nuevo la cabaña suiza. O sea, un milagro estético del reciclaje. Podemos aconsejar a todos los pobres del mundo que se adueñen de una cabaña en Suiza y la muden a su país de origen, y sería como una especie de reciclaje estético, buena conciencia del arte. Seguramente ustedes vieron en los museos este tipo de obras.
Anteriores a estas están todas las que provocaron la guerra de Vietnam. Chris Burden se ató a terminales eléctricas de 250 volts o de 120 porque era Estados Unidos, pero igualmente mortífera, se ató a terminales eléctricas y dejó que le pasara la electricidad por su cuerpo. Hizo también Chris Burden que un amigo le disparara con balas de verdad en el brazo. Y después se ve la escena donde ese brazo lastimado de Chris Burden era reparado en un impecable hospital norteamericano. Y estos eran acciones que tenían que ver con la guerra de Vietnam y la violencia que los norteamericanos habían introducido en esa península asiática. Es decir, el arte funcionaba y comenzó a funcionar como una especie de ideología supletoria. Es decir, donde empiezan a hacer crisis las ideologías, según el tema difundido, digamos, en la cultura contemporánea, el arte funciona para sus artistas y para su público como una ideología supletoria. Bastante más agradable, se visita los domingos, no hay que militar en ningún barrio repartiendo volantes, repartiendo panfletos, ni convenciendo a quienes no quieren ser convencidos de ninguna cosa, sino que el acto de mirar la obra que funciona como ideología supletoria es un acto ya en sí mismo ideológico y estético. Hace unos años, cuando fue la más grande crisis económica argentina que vivimos hasta el presente, no garantizo que no haya una nueva, un sitio de internet se especializaba en vender como objetos estéticos los restos urbanos que quedaban. Es decir, los cartoneros que iban dejando una botella de gaseosa rota, o los papeles que los cartoneros mismos iban juntando, o en un estadio superior de la industrialización cartonera, libros con tapas hechas con los papeles que recogían los cartoneros. Esto se vendió en un sitio de internet y yo podría decir que es la respuesta, casi 100 años después, al objet trouvé porque el objet trouvé de Duchamp, que se expuso en 1917, era eso, un objeto industrial que se exponía en una galería. Los pobres desechos que los pobres miserables cartoneros estaban obligados a recoger en Buenos Aires, terminaron siendo vendidos en Europa y en otros mercados de arte. El objet trouvé también de la estética convertida en política estética, porque finalmente algunos pesos irían a los cartoneros. Es un objeto petrificado a toda velocidad. Duchamp encontró el mingitorio, se supone que lo compró, que al Catherine Dreyer le ayudó a comprarlo y lo expuso en el Armory Show. Lo que hizo este genial patrón de internet fue coleccionar los objetos de los cartoneros, los que iban quedando como desechos, y ponerlos en el mercado. Es decir, instituyó el objet trouvé, el objeto encontrado, cartonero. Al objet trouvé de los surrealistas lo instituyó como objet trouvé cartonero. La operación es interesante sin detenerse demasiado a reflexionar sobre su cinismo. Es una operación que tiene su inventividad, digamos. Y uno podría decir que este sitio debería llevar como lema que el aura estético de la pobreza palpita en un bibelot del arrabal, porque es un objet trouvé cartonero, porque es menos que un Lalique, diría el que lo vende. Es un bibelot del arrabal, no es un Lalique, no es una porcelana de Meissen, pero es un bibelot del arrabal. Esta situación, sin duda paradojal y que ha despertado muchas críticas y al mismo tiempo muchas adhesiones, es decir, yo diría que el campo estético y artístico está dividido entre críticas y adhesiones, me parece que responde a mí a una inflación cultural. Es decir, vacío un lugar, si tomamos la hipótesis de que las ideologías ya no tienen el lugar central que tuvieron, hipótesis que estoy tomando nada más que como motivo de trabajo, no estoy suscribiéndola. Pero si esto llegara a ser verdad, ¿qué es lo que evidentemente las representa en la esfera cultural?
las ideologías estéticas. Dentro de una perspectiva pesimista, sin duda, porque uno podría decir que por un lado se corteja a los artistas, se los corteja, han llegado a ser no centrales como en la época de Julio II, ni de los Austria, pero se los corteja, y por el otro lado se niega que el arte tenga un impacto social y que las prácticas estéticas tengan un impacto social. O sea que hay como una especie de contradicción jugando allí de manera permanente. Se dice que esto sucede porque estamos en la civilización de la imagen y que por tanto el arte visual ha tomado esta relevancia. Yo no estoy tan segura de que esta sea la explicación, o por lo menos creo que es una explicación incompleta que ignora la historia anterior, no del arte, sino de la cultura occidental. Porque civilizaciones de la letra hubo 2 siglos, el XIX y el XX. No es que desde el siglo XV estábamos viviendo en la civilización de la letra, eran los letrados, los aristócratas intelectuales, los nobles y los sacerdotes los que estaban en la civilización de la letra. El resto, hasta el siglo XIX, vivía en la civilización de la imagen. Si uno mira la perspectiva histórica, y si no, explíquenme ustedes por qué los dinteles de todas las iglesias, podemos salir a visitar dinteles, podemos salir a visitar remates de columna, porque todos esos dinteles tienen la historia sacra esculpida, porque eran las Biblias, como lo dijo un historiador del arte, esas eran las Biblias de piedra. O sea que la explicación de que estamos en la cultura de la imagen y que el siglo XX, fines del siglo XX y XXI son la cultura de la imagen, es una explicación que puede servir si se dice es una cultura de otra imagen, pero no si quiere explicar una historia larga, dado que los siglos anteriores al siglo XIX, los entretenimientos populares no se basaban en la letra, salvo que la letra fuera oral. Es decir, las canciones populares, los relatos maravillosos, los refranes, las fábulas, salvo que la letra fuera oral. Empezaron a fines del XVIII, que ustedes deben haber visto en algún museo, los almanaques campesinos, que tienen mucha imagen y alguna letra. Pero donde realmente la letra empieza a tener una hegemonía cultural es en el curso del siglo XIX, donde el destino de algunos diarios se jugó en su folletín. El destino del Journal de Débat, el destino de algunos diarios franceses, se jugó en sus folletines, así como se jugó el destino de algunos diarios españoles y también de algunos diarios latinoamericanos, los argentinos, por ejemplo, donde, como lo demuestran investigaciones recientes muy exhaustivas, era el folletín gauchesco, de una especie de policial gauchesco, era el folletín gauchesco el que traía los lectores populares. Es decir, que de la letra es el siglo XIX, donde tenemos los públicos ya empiezan a diferenciarse y donde está Madame Bovary, que la leen 3.000 personas, pero están todas las novelas sentimentales, todas contemporáneas a las de Flaubert, absolutamente contemporáneas a las de Flaubert, que las leen decenas de miles. Y si avanzamos un poco, tanto en España como en Latinoamérica tenemos el fenómeno de los folletines sentimentales, que yo he comprado españoles en librerías de viejo, y eran iguales a los argentinos, o viceversa, los argentinos eran iguales a los folletines sentimentales españoles. O sea que hasta un momento ya muy avanzado del siglo XX, hubo 2 siglos por lo menos de la letra. Los panfletos que rodeaban a la Revolución Francesa, que estudia Robert Danton, es decir, los ejemplos se pueden multiplicar. Y hubo siglos que fueron siglos de la imagen para las culturas populares y que no lo fueron solamente para los aristócratas o los religiosos. Esto como primer idea. Ahora, ¿por qué tenemos la impresión de que estamos viviendo una eclosión de la imagen que es una novedad radical? Yo diría que algo que hace a esa impresión es la tecnología. Es decir, la que introduce la idea de la novedad radical, más que lo que se ve en lo que permite verse tecnológicamente, es el hecho tecnológico de verlo, que
uno podría decir que puede periodizar la historia de la cultura por los saltos tecnológicos, y a veces no por saltos de contenidos ni por saltos de forma, sino por saltos tecnológicos. Lo que entusiasma es el hecho tecnológico de que estoy viendo lo que estoy viendo. Porque finalmente, si ustedes se fijan en la gráfica de las redes sociales, es el cómic, es Disney, los memes de las redes sociales, ¿siguen los memes? Ustedes supongo que sí, por la edad que tienen, siguen o publican memes. Y los memes, ¿cuál es la gráfica? Van de Disney a 20 años después. No hay una gráfica. Lo que entusiasma del meme es la potencia. Veo que sos autor de memes por tu sonrisa, o lector. Lo que entusiasma del meme es la potencia de poder intervenir con imagen. Entonces, lo que está entusiasmando en el meme no es la novedad de la imagen, sino la posibilidad de la intervención tecnológica. Que esa intervención tecnológica es la que marca también el salto del surgimiento de los grandes diarios, no es solamente ahora. Cuando se crean las grandes rotativas, anchas como esta mesa, donde las bobinas de papel pueden entrar de A3, surgen los grandes diarios. No los diarios de señores, que los lee una élite, sino los grandes diarios, los diarios populares. O sea que los saltos, no estoy discutiendo que esos saltos no traigan otras innovaciones, pero las innovaciones tecnológicas son ciertamente interesantes y el impacto que tiene Internet sobre nosotros y las redes sociales, soy una consumidora adicta a todo ese medio, el impacto que tiene es su instantaneismo, que es posible por la tecnología, no es posible por lo que es la trivialidad que se dice, no, el público es muy rápido. El público es muy rápido porque tiene una tecnología que lo vuelve rápido. Es decir, ustedes no pueden andar en bicicleta despacio, ¿no? Si ustedes hacen así, se caen. Es decir, la tecnología de la bicicleta impide que yo ande en la bicicleta despacio. Tengo que pedalear a una cierta velocidad. La tecnología de Internet también hace que yo tenga que leer, cambiar, cliquear a esa cierta velocidad, digamos. Las tecnologías imponen eso. Nos entusiasmamos con aquello que nos da la imagen de nuestro presente, lo que Benjamin llamó el Jetzeit, el aquí y ahora de nuestro tiempo presente. ¿Cómo responder a estos desafíos de las nuevas tecnologías que aparecen en el arte? La respuesta es convencional hasta el momento, no hay otra respuesta que no sea convencional, que es ¿cómo entiende el público aquello que le llega? ¿Cómo entiende la obra de arte que le llega? Que le llega vía Internet, que es un museo universal. Ya no nos preocupamos mucho dónde vamos a encontrar una reproducción de algo, porque sabemos que ponemos Bruegel el viejo, tríptico, tac. Hieronymus Bosch, desastres, tac. Sabemos, entonces, el problema ya no es el acceso. Un acceso que estaba absolutamente limitado en las culturas aristocráticas, salvo para aquello que los señores, los papas, los aristócratas decidían hacer público. Ahora nuestro problema ya no es el acceso está ahí, al toque de la mano. Entonces, ¿cuál es lo que puede ayudar a que nosotros procesemos esa cantidad de imágenes estéticas? Y se podría hacer la pregunta sobre cualquier otro tema que circule. ¿Cómo puedo entender y criticar la obra de buena conciencia ecológica de Starling? Es decir, la obra que les conté recién, voy a Suiza, desmonto una cabañita, la convierto en barquito y después voy a Londres, la pongo en las National Galleries y me gano el premio Turner. ¿Cómo puedo ayudar a procesar eso? ¿Cuáles son los elementos críticos con los cuales yo puedo llegar a procesar eso? Esa obra transmite evidentemente un mensaje ecológico. Ahora, transmite un mensaje ecológico, ¿qué diría yo si fuera maestra de escuela? Y visito con mis alumnos de 12 años la exposición Turner. Y yo diría, interesante obra que transmite un mensaje ecológico, es decir, que todo puede ser reciclado, que lo que está en Suiza lo puedo llevar a Londres e incluso ganarme el $1.000.000 del Turner llevándome una cabañita de un lugar al otro. Lo único que esa obra no me transmite es que algo pasó para que yo en Suiza, el país de la propiedad privada
por excelencia, pueda agarrarme una cabañita y llevármela a alguna parte. Lo único que la obra obtura, digamos, esto le diría yo a una maestra, reflexionemos, ¿qué se está obturando con esto? La obra puede ser interesante o puede ser de ecología boba. Para mí es de ecología boba, pero a alguien le puede resultar una obra ideológicamente interesante. En ambos casos, sea una obra de ecología boba o sea una obra ideológicamente interesante, lo que queda fuera de la obra es cómo hizo Starling para robarse una cabañita de Suiza, o la pagó, o cuál fue el proceso mercantil que me dio para que él pudiera atravesar, llevarse la cabañita de Suiza y luego el proceso diplomático. Entonces está en lo difícil que llevarse cosas de un país a otro, aún con Schengen y todo, es muy difícil el proceso diplomático para salir, y luego navegar en un mar que no navega cualquiera, que es cruzar el Canal de la Mancha, cruzar el mar, primero el Mar del Norte, salir, dar la vuelta y cruzar el Canal de la Mancha, que no, si nos juntamos todos nosotros y hacemos una balsa, no nos van a dejar navegarlo, luego navegar ese mar para arrastrarla en un trailer a Londres. O sea, todas esas que antes se llamaban condiciones de producción de la obra quedan obturadas. Una obra evidentemente de mensaje político, como es la obra de Starling, lo que hace es obturar unas condiciones de producción que son las que la hacen inmediatamente posible. Tenemos otro fenómeno del cual hemos hablado mucho de estos días y que me parece un fenómeno muy interesante, que yo creo que Appadurai lo ha planteado muy bien, que es, si bien estamos en el mundo hiperglobalizado y todos somos globales y todo es igual en la India como en China, no es así. Si bien esto sería la ideología optimista sobre la globalización. Y Appadurai lo que dice es que el proceso de regionalización acompaña como su sombra o como su motor al proceso de globalización. Y no tengo que mencionar Cataluña, sobre la cual por supuesto no voy a hablar, pero procesos en Francia de regionalización, en Bretaña francesa de regionalización, sin mencionar las guerras centroeuropeas de serbios y croatas, que un buen día se odiaron siempre, pero hacía 100 años, hacía 50 años que habían vivido en paz y un buen día se levantaron y recordaron que eran enemigos, es decir, esos procesos de localización que se dieron en plena globalización. Tan globalización que la película sobre Sarajevo la hizo Susan Sontag. Es decir, no la hizo ni un serbio ni un croata. A los serbios no les quedaba tiempo, tenían que estar matando croatas, y a los croatas no les quedaba tiempo porque tenían que estar corriendo de los serbios. Esa obra de la guerra centroeuropea, que es nuestro fantasma, yo creo que si olvidamos la guerra centroeuropea estamos olvidando algo muy fuerte, esa obra la hizo Susan Sontag. O sea que globalización quiere decir también localización. Y esto Appadurai me parece que lo plantea muy bien desde una perspectiva moderada, pero decidida y precisa. El arte está globalizado, sin duda, y el arte popular está más globalizado, sin duda. Ahora, yo les pregunto, ¿quién conoce una estrella de cine de lo que se llama Bollywood, es decir, del cine de la India? ¿Sí? Bueno, a ver, uno ha levantado la mano. ¿Eh? ¿Por qué es argentino? No. ¿Quién conoce? Ese cine es globalizado, seguro es globalizado. ¿Copia Hollywood? Sin duda ha copiado a Hollywood. Ahora, tiene un carácter altamente localizado. Salvo una persona que tiene el defecto de una nacionalidad, salvo esa persona que tiene el defecto de tener una nacionalidad compartida con los ponentes, con algunos de los ponentes acá, nadie conoce, yo tampoco conozco ninguna estrella de Bollywood y puedo recitar todas las estrellas de Hollywood, no digo hasta hoy, pero puedo recitar muchas de las estrellas de Hollywood. O sea que aún aquello que parece más hiperglobalizado, y Hollywood fue el primer indicio de que venía la globalización, es el primer indicio, fueron las amas de casa a las 5 de la tarde yendo al cine a ver Hollywood, no otra cosa, Hollywood. Fue la infancia de muchos de nosotros viendo Hollywood.
Aún eso, hay otras cosas que la globalización no traslada. Entonces, no traslada, sino para algún aficionado muy específico, la globalización no traslada. O sea que la globalización es también localizada, es también un fenómeno localizado. En todas las artes es un fenómeno localizado. Se dice, en la música popular la globalización se va a imponer, porque, este es un discurso de ahora, porque las compañías grabadoras no les conviene hacer 60.000 lanzamientos por año, les conviene hacer 600 lanzamientos por año. Si tienen que hacer 60.000, tienen que hacer el tour de la banda, tienen que hacer los CD de la banda, aunque se vendan pocos CD, por altura hay que tener los CD, tienen que colgar la banda en las diferentes redes de bajada de música, es decir, es una inversión que la compañía grabadora no ve como necesidad. Sin embargo, uno dice, en cada uno de los países hay bandas pop, que no pop o no pop, o de jazz, o de rock, que no son globalizadas y que trabajan en los intersticios de lo que deja la Sony Corporation y de los intersticios de lo que son las listas de los Grammy. Con lo cual uno dice, efectivamente, lo que está pasando es un proceso muy contradictorio en el cual a mí me resulta muy difícil tomar posición en cada uno de los casos. Por eso digo, sí, las bandas, las compañías grabadoras quieren esto, pero también hubo formas de burlarlo en algunos países. Así, las compañías grabadoras toman todo lo que está en el mercado, en la esfera del arte popular. Yo vi cuando el rap en Nueva York era rap de las calles y la gente incluso miraba mal a los raperos. Eso lo vi porque no era el pasado histórico, no se trataba de la música de Mozart. Eso lo vi en 1984 en Nueva York. Que el 1985, mi primera vez en Nueva York, donde pasé 6 meses enseñando. Yo vi eso, que los raperos eran mal vistos. Y hoy prácticamente no, un rapero ganó uno de los Grammys, si no me equivoco, ¿no? O sea que de 1985 al 2015 pasan 30 años, 2017 32 años, y eso se trasladó del costado de los sistemas al interior de los sistemas. También uno puede decir que este mismo fenómeno se da con el arte. Al principio, el Tate Modern, uno de los grandes museos modernos de Londres, al principio el Tate Modern era un museo de arte moderno. Hoy, mirando todo el tiempo internet, veo que las exposiciones ya pueden ser realmente las barquitas de Starling, es decir, ya las exposiciones pueden ser instalaciones que den buena conciencia estética, al mismo tiempo al museo, al artista, al curador y a su público. El curador, que es, sin duda, una de las grandes figuras de los museos contemporáneos. Yo diría prácticamente hoy no hay arte sin curador. Los cuadros se tienen que colgar en el orden del curador, ya no es el pintor o el artista el que diseña. Y también no hay arte sin curador porque el curador tiende a repetir. ¿Cuántas veces vieron una tela estirada manejada por 2 motorcitos que le hace dar vuelta en un museo? ¿Cuántas veces? Si van a museos de arte contemporáneo, lo pueden contar, le faltan dedos en las manos para contarla. Una tela estirada. ¿Qué significa qué? La resiliencia de las mujeres, que la tela fue hilada por mi bisabuela, que mi bisabuela podía hilar, que eso tiene que ser recuperado por lo menos como recuerdo, y que por otra parte una tela tironeada así tiene una cierta espectacularidad estética. ¿Cuántos telares vieron en un museo? ¿Cuántos en obras de artistas brasileños exquisitos, telares? La presencia del telar. Muchos. Si van a museos van a ver muchos. Es la instalación como de la buena conciencia política, digamos. Y hay una anécdota que no puedo resistir contar. En un museo francés había un telar. Está filmado en una película. Yo no fui a ese museo en esa oportunidad. Había un telar, obviamente, el telar que más
recuperador de una tradición y qué más recuperador de una tradición femenina y qué más recuperador del hogar como centro de producción y qué más recuperador de lo que tenemos que recuperar en la vida. Bien, el telar. Y se acerca al telar, esto se ve en la película, un gran director de cine francés, Jean-Luc Godard, y le pregunta al artista, un artista hombre, le pregunta al artista, ¿por qué puso el telar? Bueno, el artista le da toda esta respuesta del telar, la tradicionalidad, las mujeres, etc. Y Godard le preguntó, ¿y a usted no le interesó aprender a ver cómo se teje, por lo menos en un telar? O sea, que el telar era un objeto más capas y capas y capas de ideología. Yo diría la exposición de la buena conciencia. Porque el artista dijo, no, de ninguna manera. Dijo Godard y se fue, digamos. La idea de la utilización quedaba excluida. No sirve para una instalación de buena conciencia, porque uno no va a tener una tejedora ahí pagándole todos los días para que la tejedora teja. Mucho menos va a traer a su pobre abuela, si es que sabe tejer en telar, a montarla en un museo para que ella teja. O sea que hay como un vaciamiento al mismo tiempo en estas incursiones de la buena conciencia, hay como una especie de vaciamiento. Algunas cosas, finalmente, para ya ir terminando, es la abundancia de nichos culturales que tenemos, sin duda. Los públicos están extremadamente estratificados. Yo diría que el público de las artes plásticas es el menos estratificado. El público de la literatura es más, a ver, en mi orden, que no tengo una investigación, sino más bien una empiria, el público de las artes plásticas es el menos estratificado. Si ustedes van, hagan la cola de un museo con una exposición interesante, y van a ver que ustedes pueden descubrir distintas estratificaciones, o disfrácense de sociólogos y en una cola de 300 personas pregunten los estudios de esas personas. Soy de la agencia Demographics XX y pregunten los estudios de esas personas y van a ver que es probable que sea el menos estratificado. El de la literatura es más estratificado que el de las artes plásticas, y el de la música es el más estratificado. El público de la música es sin duda el más estratificado, y no porque haya simplemente tribus musicales, no porque haya simplemente que si yo escucho a los Rolling Stones no voy a escuchar nunca a los Bee Gees y antes me suicidaré, o viceversa, si escucho a los Bee Gees antes de escuchar a los Rolling Stones me suicidaré. No simplemente porque haya tribus del rock, o preferencias dentro del jazz. Es muy estratificado respecto también de la música culta. Las minorías de la música culta son, en fin, no quiero ponerle adjetivos, porque iba a decir melancólicas, pero tampoco son melancólicas, son minorías pero estrechísimas. Entre los miles que van a ver Don Giovanni, si hay una apuesta de Don Giovanni, entre los miles que van a ver Don Giovanni de Mozart, los cientos que van a ver El prisionero de Dalla Piccola y los nada que van a ver una de las tragedias de Xenakis, la distancia es abismal. O sea que la estratificación no es solamente interna a las artes, sino que es una estratificación que tiene que ver con las vanguardias y con las tecnologías de las artes. Finalmente, ¿por qué? Y esta es una hipótesis y con esto termino. ¿Por qué, si es que yo tengo razón, el público de arte es el menos estratificado? Por supuesto que está estratificado entre aquellos que pueden comprar obras de arte, aquellos que pueden hablar de ellas, pero yo diría el público de los museos es el menos estratificado. ¿Por qué yo digo esto? Porque es un fenómeno occidental. No conozco, bueno, no he llegado ni hasta Grecia, o sea que conozco muy poco el mundo, no he visto el Partenón con mis propios ojos. Es un fenómeno occidental, pero conozco bien los museos europeos y norteamericanos. Es un fenómeno occidental el marketing
de las ciudades a través de sus museos. Ese es un fenómeno novísimo. Novísimo quiero decir de los últimos 50 años. Ustedes tienen acá, yo creo que la primera vez que yo escuché IVAM vino con la palabra Valencia y se constituyó, yo no conocía Valencia ni el IVAM, pero se constituyó para mí en un lugar que yo tenía que conocer. Finalmente vine a una reunión cerca de Valencia y me tomé inmediatamente el autobús porque tenía que ir a conocer el IVAM. Tenía que ir a conocer el IVAM porque sabía que tenía la mejor colección de Torres García que había fuera de Uruguay, que tenía, en fin, porque tenía y porque sabía que su directora había dejado una marca, después había pasado al gobierno del PSOE, pero había dejado una marca muy fuerte en el estilo del museo, que el museo era lindo arquitectónicamente, etcétera. Después estaba un día en Santiago de Compostela y dije, bueno, yo tengo que ir al Guggenheim de Bilbao, a tomarse el tren y a ir al Guggenheim de Bilbao. Por supuesto, después me gustó comer en Bilbao, estar en Bilbao 2 o 3 días, pero me llevó a Bilbao, de Santiago de Compostela, con 4 o 5 de tren, el Guggenheim de Bilbao. Las ciudades se han convertido en logotipos de los museos y los museos se han convertido en logotipos de las ciudades. Y eso hace, sin duda, que el museo esté menos lo que se proyecta en el museo, lo que se da en el museo, esté menos estratificado que la literatura. Sin duda, es más abarcativo por los otros rasgos del arte que dimos primero. Y en segundo lugar, entonces, por un lado, el logotipo de las ciudades. Bueno, por supuesto, Santiago de Compostela, el Museo de Álvaro Siza, que hoy vimos una obra en el campus universitario, y se viaja para ver esas obras. No hay que saber arquitectura para ver esas obras. Esas obras son, como no hay que saber qué alto tienen las cataratas del Niágara para ir a las cataratas del Niágara. Es decir, se va a las cataratas del Niágara como fenómeno estético natural. No hay que saber arquitectura para encantarse cuando uno le dicen, el edificio es de Álvaro Siza. Ya eso viene con un aura, con lo que Benjamin es una aura moderna, con lo que Benjamin llamaba el aura, ya viene con una vibración. Esa es la primera explicación que uno puede dar de la generalización de las artes plásticas, y la segunda es que se han creado nuevas formas de mostrar. Para decirlo rápidamente, y lo pasamos por alto nada más que nombrándolo, el curador o la curadora, son muchas las curadoras, el curador o la curadora son elementos fundamentales. Ya no se puede mostrar un cuadro de Goya si no se lo pone una instalación que incluya de este lado la explicación, de este lado algún resto de alguna puntillita que fue usada por alguna maja en algún momento, de este lado la foto de una maja en la época de Goya y abajo de eso la foto de una maja 10 años después o 20 años después o 2 siglos después. Es imposible. Donde no hay esa instalación es como si no funcionara la imagen. Y eso es sobre el curador. Digo, Goya tiene una magnífica ermita en Madrid, que yo voy a rezar a esa ermita, le rezo a Goya, claro, voy a rezar a la ermita de Goya, no hay nadie nunca. Ahora, ¿cómo? Bueno. Sí. Que tiene unos ángeles maravillosos, que el Renacimiento italiano los pintó en otro estilo, pero estos ángeles dieciochescos de Goya tienen un elemento de desacompasamiento con los italianos maravillosos. Nunca hay nadie en esa ermita, porque no hay un curador, es una ermita. Es decir, uno entra de la calle, baja del bus, entra de la calle y es una ermita. Pero acercarse a una exposición de Goya en cualquier museo donde Goya está, es imposible, porque está puesta para un público. Esto hace que, sin duda, se hayan democratizado zonas enteras de la pintura. Zonas enteras. ¿Cómo está puesto Velázquez en el Prado? ¿Cómo está puesto Velázquez en el Prado? Entonces, el curador ha sido una pieza fundamental. Y el museo, y con esto sí termino, el museo se ha convertido en una especie de parque temático, estético
ideológico. Y de ahí su éxito contemporáneo. Los que estamos en la literatura no podemos ni aproximarnos, o sea que si hay alguien de literatura acá, que no se haga ilusiones. No va a haber colas.